Buenas noches, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Qué hermoso esta noche poder servirle y alabarle al Señor. Amén. En esta noche vamos a colocar este servicio en la mano de Dios. Que sea Dios hablándonos por medio de su palabra. Amén, gloria al Señor. Entonces vamos a orar, hermanos. Amén. Padre maravilloso, Rey, aquí estamos en tu presencia, Señor, Señor, que tienes la sabiduría y la inteligencia, Señor, que sea Dios mío, Señor, que se bendiga por Padre esta noche, Señor amado, glorifícate de una manera especial. Glorifícate de una manera especial, Señor amado. Señor, sobre el necesitado, sobre aquel que está, Dios mío, pasando, Señor, esa necesidad, que Dios mío, Señor, sea tu tomando, Señor, en esta noche, sobre esa vida, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que sea Dios mío colocando esas palabras tuyas en mi boca para Dios mío predicar tu palabra, Señor, que sea tú revelándonos tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret, sea tú, Padre, Señor, derramando, Señor, tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas, en tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vive Cristo. Amén. Santo es el Señor. En esta noche, el mensaje de esta noche es: ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Amén. Esa es la pregunta que muchos nos hacemos cuando Amén. estamos pasando una dificultad, una prueba. ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios me dejó solo? Entonces, eso es lo que nosotros a diario debemos estar creyéndole a Dios y recordar las promesas que Dios dejó a su pueblo. Nosotros somos pueblo escogido de Dios. Amén. Hermanos, los invito a ir a Éxodo 2, versículo 23 al 25. Gloria al Señor. Aleluya. Eso dos. 2 del 23 al 25. Vive Cristo. Gloria al Señor. Hermanos, ¿algún hermano me colabora ahí con la lectura? Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Entonces ahí es cuando Dios nos habla por medio de su palabra. Cuando aquel pacto que hizo con el pueblo. Hermano, les invito a que tomen asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Vive Entonces ahí es donde nosotros cada día debemos creerle a su palabra y ver que Dios, cuando hace un pacto con nosotros, cuando nosotros hacemos un pacto con Él nunca se olvida de ese pacto. Nosotros a veces los que pasamos por alto ese pacto. Pero cuando Dios hizo ese pacto con el rey David, con todos los reyes con el apóstol Pablo, bueno, hay muchos que Dios hizo ese pacto, y con nosotros también es vigente ese pacto. Nosotros somos pueblo escogido de Dios. Entonces, si la palabra nos dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Cuando nosotros clamamos y gemimos a Dios y tenemos esa necesidad, sé que si nosotros lo hacemos con un corazón humillado delante de Dios, Dios escucha esos clamores, Dios escucha esos ruegos. Quizás nosotros a veces nuestro corazón está a punto de desmayar, pero cuando mira a Dios que nosotros no podemos, ahí es donde Dios extiende su mano y nos levanta. Entonces ahí es donde nosotros debemos tener presente que Dios no lo deja a uno solo. Porque nosotros siempre, como el título dice, ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Dios siempre está atento, Dios siempre está presente a cualquier clamor, a cualquier gemido de su pueblo. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, ese pacto está vigente para nosotros, para los que le buscamos. Porque si dijo que ese pacto sería hasta que Dios viniera nuevamente, entonces ese pacto está vigente. Cuando nosotros
hacemos un pacto con Dios que en el matrimonio hacemos un pacto es con Dios, no hacemos el pacto con el hombre, Amén, sino así con es. Dios, y entonces ese pacto está vigente, y así es cualquier pacto que nosotros hacemos con Dios. Dios siempre se acuerda de ese pacto, que si dijo que nos rescataría, si dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, así es. Entonces es lo que nosotros Gloria a debemos, Dios. es creerle a su palabra y creerle a Dios, y cada día confiar en Él y tener esa fe, porque es en nosotros a veces la fe la que nos menguamos en la fe, y cuando nosotros menguamos en la fe es cuando a veces no hay esos milagros. Amén. Cuando nosotros a veces clamamos pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya, Entonces vive cuando Cristo. nosotros clamamos y pedimos, debemos tener esa fe, esa certeza que si nosotros clamamos por esa petición, por ese milagro, creamos que lo recibimos. Así es. Gloria al Señor. Que si nosotros en aleluya. esta casa de oración nosotros pedimos a diario que Dios sea manifestándose con poder y gloria, si le creemos a su palabra, Dios se manifiesta con poder y gloria. Aleluya. Dios siempre por medio de las redes sociales, cuando le creemos a aquel hermano que está por las redes sociales, cuando aquel hermano le crea la palabra de Dios, no al varón que se para acá enfrente, sino a la palabra de Dios, Amén. que le crea a su palabra, Dios se manifiesta en la vida de cada persona. Así es, gloria a Que Dios. quizás llevan mucho tiempo esperando ese milagro, que llevan años, pero si le creemos a su palabra, Dios hace el milagro Amén, así es, sin gloria al que Señor. tenga limitación. Entonces es lo que nosotros a diario debemos es creer a su palabra. Vive Cristo, aleluya. Hermano, en Éxodo 3, siguiente, Éxodo 3, 7. Gloria al Señor. ¿No? Hermano. Digo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido su angustia. Entonces cuando Aleluya. Dios mira que nosotros de verdad nos humillamos y le creemos a su palabra y que gemimos, así era el pueblo de Israel cuando quizás haya mucho pueblo como hoy en día, habemos mucho pueblo desobediente, y miramos esa prueba y ahí sí clamamos a Dios, miramos que llega esa dificultad, clamamos a Dios. Así en ese tiempo había el pueblo de Israel que cuando estaban bien desechaban a Dios, pero cuando llegaba la prueba ahí sí se acordaban que había un Dios que los podía librar. Entonces así Dios dijo luego Jehová, bien he visto su aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Entonces cuando quizás aquel pueblo allá en Egipto estaba pasando esa prueba, quizás estaba siendo esclavo del rey de Egipto, Dios miró ese clamor, miró que estaban pasando esa necesidad, que quizás ya el dolor los agobiaba. Entonces Dios siempre está presto su oído a escuchar nuestro grito, nuestras angustias, nuestro dolor, porque nuestras tristezas, Dios siempre está en nuestra tristeza. Él nunca nos abandona, a pesar de nosotros. Amén, así es. Que les desobedecemos, a pesar que nosotros a veces que buscamos quizás ayuda del hombre, pero entonces cuando nosotros reconocemos a Dios y que buscamos de Él, ese es cuando Dios se manifiesta. Cuando nosotros creemos que Dios es el que nos levanta, así será. Por eso es que debemos siempre creer a su palabra, porque Dios es grande y maravilloso. Dios es un Dios todopoderoso. Dios no es un Dios de madera, Dios no es un Dios de yeso. Dios es un Dios vivo, un Dios todopoderoso, el que creaste los cielos y la tierra. Aleluya. Entonces gloria a es lo que Dios. debemos creer, de que si nos creó a nosotros, ¿cómo no va a ser capaz de hacer un milagro? Amén. Aleluya. Una sanidad, una liberación, porque Dios es grande y maravilloso. ¿Cómo Dios no lo va a sacar a uno si Dios nos rescató? Dios miró, y por su infinita misericordia, quizás no porque nosotros no lo merecíamos, sino por su infinita misericordia, Dios nos ha rescatado, y Dios nos ha llamado en esta noche para que nosotros le sirvamos, para que nosotros sigamos a tu palabra y sigamos cada día pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, que nos dé la inteligencia para entender su palabra. Amén. Entonces cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros nos gozamos en la palabra de Dios, es cuando Dios se manifiesta. A pesar que
hay días que nosotros quizás dirán, no, pero aquel hermano habla porque está bien, pero cada uno sabe lo que está pasando en su casa y bueno, en su familia. Entonces, no es porque quizás aquel hermano se pare aquí enfrente y quizás esté pasando una calamidad, pero entonces como Dios lo ha llamado con un propósito, y ese propósito es que nosotros debemos llevar el evangelio en alto, debemos llevar la palabra de Dios a donde quiera que vayamos, no importa las dificultades que estemos pasando. Porque a veces le dicen a uno, no, pero es que usted está bien porque usted lo tiene todo. Quizás lo miran que tiene uno todo, pero no miran la necesidad que hay en esa persona. Entonces dicen, es bueno pararse allá enfrente a hablar que sí, que Dios lo bendice, que Dios no, Dios es un Dios todopoderoso, y Dios nunca deja vergüenza a su pueblo. Dios siempre a sus hijos, a sus siervos, siempre los lleva en victoria. Hermanos, los invito en Salmos 115, en el versículo 3. 115:3. Sí, hermanos, 115:3. Aleluya, gloria al Señor. Nuestro Dios está en los cielos, te lo creo, todo lo que quiso ha hecho. Amén. Gloria a Dios. 115:3. Amén. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Entonces, cuando nosotros leemos su palabra y dice la palabra de Dios que Dios está en los cielos, y todo lo que Él quiera, Él lo hace, no porque nosotros le pidamos, no porque nosotros quizás no lo estemos pidiendo, pero Dios hace todo lo que Él quiere, no porque nosotros le demos orden, porque nosotros no somos nadie para darle orden a Dios. Nosotros somos siervos de Dios, hijos de Dios, así como quizás aquel padre cuando tiene a sus hijos, siempre el padre tiene que darle las órdenes al hijo, no el hijo al padre. Entonces es lo que nosotros debemos tener presente. Y en el 4, lo que yo les hablaba ahorita, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes es aquellos a los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Así es. Entonces nosotros, si le creemos a su palabra, y nosotros debemos tener presente que si nosotros clamamos al Dios vivo, no al Dios de madera, al Dios de yeso, al que no ve, al que no habla, al que no tiene poder, eso es lo que nosotros debemos. Hoy en día que hay mucha confusión, hay mucha ceguera espiritual, que hay mucho pueblo perdido en la idolatría, debemos creerles a la palabra de Dios. Si Dios nos dejó este manual, es como cuando nosotros compramos cualquier vehículo, siempre viene un manual. Este manual es para que nosotros sigamos a su palabra, sigamos a su camino. No andemos conforme sean los deseos de la carne, sino andemos conforme sea el propósito de Dios. Que si nosotros le pedimos a Dios que Dios nos revele, que Dios nos muestre, Dios nos muestra. Dios nos muestra, no importa, que no porque al pastor, que a cada hermano le muestra, no, a cualquiera que Dios le place le revela y le muestra su palabra. Entonces, es lo que nosotros debemos es confiar en el Dios vivo, no en aquel que está quizás allá de yeso y madera, no, debemos confiar en el Dios vivo. Amén, gloria a Dios. Dice aleluya, oh Israel, confía en Dios, Él es su ayuda y tu escudo. Si Dios nos dice, y le decía al pueblo de Israel que confiara en Dios, que Él era su ayuda y tu escudo. Entonces, cuando nosotros le creemos y obedecemos a su palabra y nos apartamos de todo lo que quizás nos ha hecho daño, quizás nosotros en un tiempo habitamos en la oscuridad, en un tiempo habitábamos en tinieblas porque no entendíamos su palabra, porque quizás aquellos padres no nos enseñaron, no nos inculcaron desde pequeños, pero hoy en día que Dios nos ha permitido ver la realidad donde nosotros miramos la grandeza de Dios que hace en nuestras vidas cuando nosotros nos apartamos de toda idolatría, de todo lo que quizás nosotros nos arrodillamos perdiendo el tiempo, quizás nos pelábamos las rodillas perdiendo el tiempo porque Dios no estaba ahí, Dios no es un estatua, Dios no es un Dios de madera, Dios es un Dios vivo, un Dios todopoderoso.
Dios está donde quiera que le buscamos, donde quiera que le sirvamos, ahí está Dios. Dios siempre está presto el oído a escuchar nuestro clamor. Así es. Entonces es lo que nosotros a diario debemos es tener presente y pedirle a Dios que Dios nos ayude, que hay muchas cosas que quizás en nuestra propia fuerza no lo podemos, pero si creemos a Dios y le creemos a su palabra, Dios se manifiesta en nuestras vidas. Hermanos, los invito a Salmos 37, 17. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Amén. Porque los brazos de los... que sostiene a los justos es Jehová. Amén. Amén. Así es cuando nosotros le creemos palabras así. El rey David por eso decía cuando él iba a cualquier batalla siempre colocara la mirada en el Todopoderoso. Porque así como en el Salmo 121, versículo 1, que decía: alzaré mis ojos a los montes, de donde me vendrá mi socorro. Y mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces es lo que nosotros debemos creerle a Dios, a su palabra, que cuando nosotros alzamos la mirada al Dios Altísimo, cuando nosotros nos acercamos a Él y creemos que Él es el que nos puede librar, el que nos puede librar de cualquier batalla, de cualquier enfermedad, de cualquier dificultad que estemos pasando, no importa la dificultad, porque en nuestras vidas han pasado dificultades que Dios se ha manifestado porque por su infinita misericordia, no porque nos lo merecemos, pero Dios se ha manifestado. Así es. Entonces es lo que aquel rey siempre, lo primero que iba a una batalla, lo primero era que alzaba los ojos al que todo lo puede, al que todo lo puede. Entonces es lo que nosotros cada momento debemos es creer que si estamos pasando esa adversidad, que si aquel trabajo no me salió bien, que si íbamos a ir a cualquier lugar y que no hubo cómo, pero Dios acomoda todo para que nosotros cuando vamos a servirle a Él, siempre Dios tiene todo preparado. Entonces es cuando Dios nos da la victoria, Dios sostiene al justo. Y si dice en su palabra que Dios sostiene al justo es porque así es. Nosotros a diario tenemos dificultades, tenemos quizás errores, pero sé que Dios no mira, no es el que nos juzga. El que nosotros es los que nosotros buscamos a veces que nuestro Dios se aleje de nosotros, a pesar que nosotros estamos a veces en la desobediencia. Dios se manifiesta en nuestras vidas, dándonos la mano para que nos levantemos, dándonos esa luz de esperanza, que le sirvamos, que le busquemos, que Él tiene algo hermoso para nosotros. Amén, gloria a Dios. Siempre es lo que cada día debemos mirar hacia el Todopoderoso. Hermano, ahí en Salmo 34, del 4 al 6. Del 4. Busqué. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos Amén, así es. temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Amén, Y sus gloria a Dios. rostros no fueron avergonzados. Amén. Gloria a Aleluya. Dios. Pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de Amén. todas sus angustias. Así es. Lo que le estaba Aleluya. hablando, lo que Dios siempre se manifiesta en el busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando nosotros tenemos quizás un temor, que por ese temor quizás nosotros no avanzamos, que quizás por ese temor nosotros no damos ese paso de fe, es cuando Dios dice que busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando nosotros le buscamos de corazón, cuando nosotros anhelamos de la presencia de Él, que anhelamos que nosotros seamos cambiados, seamos renovados, Dios hace la obra en nosotros. Pero es cuando nosotros damos ese paso, cuando nosotros anhelamos algo que es para la gloria y la honra de Dios, no para nuestro beneficio, sino porque Dios siempre quiere que nos vaya bien, Dios siempre quiere vernos bendecidos, Dios siempre quiere vernos prosperados. Dios no quiere vernos postrados, Dios siempre quiere ver a sus hijos en Amén, alto. así es. Si su palabra dice que sus hijos estarán por cabeza y no por cola,
que sus hijos estarán ahí, nunca estarán abajo, es porque Dios siempre quiere que sus hijos siempre sean la cabeza. Entonces, como Dios es la cabeza de la iglesia, nosotros siempre sus hijos deben estar de pie, diferente a los que están en el mundo. Entonces, cuando nosotros, eso es lo que nosotros debemos cada día hacer la diferencia de aquella persona que quizás que no conoce a Dios, o que no ha querido conocer porque quizás le han hablado de la palabra de Dios y no han querido entender. Pero cuando nosotros nos acercamos, cuando tenemos esa sed de Él, y que anhelamos de conocer de su palabra, Dios nos revela, Dios nos manifiesta. Dios siempre, como a veces nosotros pasamos que leemos la palabra de Dios y pasamos por ese versículo, ese capítulo, leemos y no la entendemos, porque así siempre nos ha pasado, que nosotros leemos y no entendemos. Pero cuando nosotros tenemos esa sed de Dios, cuando nosotros tenemos ese anhelo de conocer, de aprender de su palabra, de llevar el evangelio, Dios siempre le va a dar esa revelación a diario. Entonces lo que nosotros debemos es cada día quitar ese temor que el enemigo quiere colocar en nuestras vidas para no servirle a Dios, para no seguir. Quizás por aquella persona que nos rechaza, no importa que nos rechace, porque hasta nuestra misma familia nos rechazan porque somos evangélicos, dicen muchos. Entonces es lo que nosotros debemos tener presente, que nosotros no debemos avergonzarnos del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Amén. No es poder de Dios, es el que todo lo puede. Entonces es lo que debemos tener presente, que no importa la dificultad, no importa que quizás nos echen de la casa, que quizás aquel hermano, aquel no le caigamos bien, o que porque ese aquel cristiano que no está sino perdiendo el tiempo, dicen lambiendo ladrillos, no importa, porque Dios está siempre presto su oído a escuchar nuestros clamores, y día por día Dios siempre va a manifestarse en nuestras vidas, siempre Dios va a llevarnos siempre. Que aquel hijo que le buscó, aquel hijo que siempre clama, siempre algún día van a ver ese resultado. Quizás aquella persona que ha desechado al hermano, nos ha desechado, algún día Dios se manifiesta en la vida de esa persona y Dios lo rescata también, porque Dios, por eso Jesús murió en la cruz por todos, por usted y por mí. Entonces Dios está esperando es que nos acerquemos a Él, que le clamemos a Él, que reconozcamos que sin Él no somos nadie, que reconocemos que si nosotros nos acercamos a Él, Él está presto la mano a darnos para levantarnos. Entonces, eso es lo que nosotros no debemos, es desconfiar en su palabra y creerle a su palabra, porque Dios es grande y maravilloso. Dios siempre, Él es cuando nosotros estamos en esas dificultades, en esas que nosotros no vemos ese camino, Dios está mostrando ese camino. Dios siempre manda al hermano para que le dé esa palabra. Dios manda quizás al mismo que quizás lo oye, lo manda para llevarle esa palabra, para llevarle quizás ese alimento, quizás para transportarlo de un lugar a otro que quizás en estos momentos está pasando prueba. Pero Dios, si le creemos a su palabra y si clamamos a Él y si esperamos en Él, si esperamos conforme sea el propósito de Él, no porque nosotros, como le decía hace rato, no porque nosotros le demos orden, no, porque es conforme sea el propósito de Dios, debemos clamar y pedir a Dios que sea conforme el propósito, que no importa porque que pasemos esa dificultad, porque si dice la palabra de Dios que pasaremos por el fuego y no nos quemaremos, pasaremos por el agua y no nos ahogamos, es porque debemos pasar pruebas, necesidades, es porque cada día quizás hay pruebas que nosotros mismos la buscamos, no porque Dios la quiera, sino que nosotros buscamos mismos esa prueba. Y hay pruebas que Dios permite para que se hace, para darnos ese crecimiento, para llevarnos a un mejor nivel. Entonces cuando nosotros aquí en esta tierra tenemos quizás un trabajo o quizás queremos escalar a otro nivel, así es en la vida espiritual, debemos pasar ese proceso, que si nosotros pasamos ese proceso, Dios nos lleva a un mejor nivel. Amén. Entonces lo que cada día nosotros tenemos que tener la confianza en Dios y buscarle cada mañana, no importa que quizás sea en el trabajo, en la casa, bueno, donde podamos, siempre debemos es meditar en su palabra, anhelar de su palabra, anhelar de la presencia, porque para estos tiempos hay tiempos duros, tiempos peligrosos, que muchos quizás han buscado el amor de ellos, no buscan el amor de Dios sino el amor de ellos. Cuando nosotros tenemos el amor hacia Dios,
tenemos el amor al prójimo. Entonces, porque si Dios dijo, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu mente, es porque es promesa que debemos es amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando nosotros amamos a Dios, amamos al hermano, ¿no? Porque si nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos creyendo en las palabras y amando a aquel hermano que quizás en este momento está pasando a prueba. Entonces, siempre creámosle a la palabra. Cuando nosotros a veces decimos, pero bueno, muéstrenos, y que quizás la respuesta no la tenemos, pero la respuesta está en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando nosotros leemos y escudriñamos la palabra de Dios, ahí tenemos la respuesta. Que si nosotros queremos bendición, ahí está la bendición en la palabra de Dios. Hermanos, los invito a Miqueas 7, 18 y 19. Gloria a Dios, aleluya. Miqueas 7, 18 y 19. Gloria a Dios. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. La palabra Gloria a Dios. Dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Entonces, cuando nosotros reconocemos y nos apartamos de Él nunca, si quizás ayer pecamos, hoy ya Dios no se acuerda de los pecados, porque Dios sepulta los pecados donde Él no le vuelve a recordar, como quizás el ser humano recuerda aquella falla que estuvo ayer, antier, bueno, quizás hace 8, 15, 5, 10 años, acá el ser humano siempre le recuerda a uno. Dios ya no se vuelve a acordar de eso que nosotros le hemos fallado. Dios siempre, Él cuando dice que perdona, es porque Él ya no se vuelve a acordar de eso. Aleluya. No retuvo para siempre tu enojo, porque se deleita en misericordia. Dios es un misericordioso. Él quizás, pues hay momentos que se enoja porque en estos tiempos hay mucha maldad. El ser humano piensa en hacer maldad, en apartarse, quizás en buscar los deleites del mundo, pero Dios es tan misericordioso que Dios está presto. Dios está esperando que aquel hermano, aquel amigo, vecino se arrepienta. Quizás muchos han conocido de la palabra de Dios y muchos se han apartado de la palabra de Dios, han conocido de la verdad pero se han apartado, pero Dios está presto. Dios está esperando que ese hombre, esa mujer se llegue a la presencia de Dios, que Él es tan misericordioso que Él lo vuelve a recibir. No quizás como el ser humano, que quizás fallamos y quizás nos quiere desechar, quizás ya no tenemos ese perdón, pero en Dios sí tenemos ese perdón. Pero nosotros debemos es reconocer que le fallamos y apartarnos de ese pecado, así como el rey David cuando le falló a Dios. Él reconoció y se humilló delante de Dios, rasgó sus vestidos y se apartó de ese pecado. Dice que cuando nosotros nos reconocemos y nos humillamos y nos apartamos de ese pecado, Dios tiene tanta misericordia que Dios nos perdona y nos vuelve a levantar, nos vuelve a colocar en ese lugar de privilegio. Dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Sí, hermanos, que Él ya no se vuelve a acordar, echa todo al mar donde nunca Él se vuelve a acordar de esos pecados que quizás nosotros le fallamos ayer, que quizás hace años le hemos fallado, que el hombre siempre quiere acusarnos, pero Dios Él no nos acusa. Él siempre está presto a escuchar nuestros ruegos, nuestros clamores. Que en estos tiempos, la invitación es, hermanos, aquel que me escucha,
es que nos acerquemos a Él, que Él está extendiendo su mano para recibir ese corazón humillado, ese corazón sincero, porque nosotros debemos es reconocer y humillarnos y reconocer, tener ese corazón sincero delante de Dios, que no lo hagamos por interés, sino lo hagamos porque Dios, reconociendo que sin Dios no somos nadie, que reconociendo que nosotros con Dios lo tenemos todo. Gloria a Dios. Hermanos, los invito a Salmos 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 139, 7. Amén. ¿Y a dónde me iré de su espíritu? ¿Y a dónde huiré de su presencia? Ahí nos habla que nosotros a dónde huiremos, que Dios no está ahí. Amén. Si nosotros nos vamos, dice la palabra ahí en el 8, si subiere a los cielos, aquí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alma y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún las noches resplandecerán alrededor de mí. Entonces, cuando nosotros quizás decimos, Dios, ¿dónde está? Dios siempre está en todo lugar. Dios siempre quiere que nosotros, a pesar que nosotros estemos pasando esa dificultad, a pesar que no miramos esa salida, Dios siempre muestra esa salida. Amén. Aún en las tinieblas no encubriré de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, quizás nosotros miramos ese momento de oscuridad, quizás miramos ese momento de aflicción, quizás miramos que no tenemos cómo avanzar, quizás estamos pasando esa prueba, que miramos el encierro, no miramos esa luz, pero Dios es luz, Dios es el que nos muestra. Amén. Porque la palabra dice que Dios es lámpara a nuestro camino y lumbrera, lámpara a nuestro pie y lumbrera a nuestro camino. Amén, así es. Nosotros debemos creerle a su palabra, que cada día, Señor, nos muestra lo maravilloso que es Él con nosotros, que a pesar que nosotros le fallemos, así como quizás aquel pueblo, como el pueblo de Israel le fallaba tanto a Dios y Dios tenía tanta misericordia, Dios escuchaba el gemido, Dios siempre estaba presto el oído a escuchar. Quizás cuando aquel pueblo, Moisés mandó Dios mandó a Moisés a Egipto a sacar el pueblo de Israel, donde estaba esclavo de la servidumbre. Quizás cuando llegaron a aquel mar y miraron que para dónde pasaban, y miraron el rey faraón que a la pata de ellos, dijo, aquí nos va a exterminar. Entonces ahí es donde nosotros debemos creer a Dios, y así como él le dijo a Moisés, que debía mirar al Dios Todopoderoso, que debía extender, que debía de marchar. Cuando dice marchar es creerle a su palabra, es creer que si Dios nos mandó a ese lugar, es porque Dios no nos va a dejar en vergüenza, Dios siempre nos va a sacar en victoria. Así es lo que nosotros cada día debemos creer a Dios, y los invito, hermanos, que cada día nos acerquemos a Él y que le creamos que... Amén, así así como decía el pastor hace unos días, quizás en nuestra congregación a veces no hay milagros, pero porque nos hace falta fe. Pero si nosotros tenemos esa fe, sé que Dios se manifiesta, no importa el hermano, el que sea, pero cuando Dios quiere glorificarse en cualquier hermano, Dios hace la obra. Amén. Entonces es donde debemos cada día clamar, orar y pedir a Dios que nos dé la sabiduría, que si nosotros no sabemos pedir, que si no sabemos orar, que Dios nos enseñe, que Dios nos enseñe a leer la palabra de Dios. Amén. Y que Dios nos enseñe a entenderla. Amén. Si nosotros tenemos la sabiduría de lo alto, si nosotros le creemos a Dios y si anhelamos ese servir, Dios siempre
mira ese anhelo que tiene en el corazón de cada hermano. Dios siempre mira el anhelo de cada hermano y cada hermana que quiere servir a Dios, que quiere apartarse, porque es que una cosa es decir yo le creo a Dios, pero si uno no se aparta del pecado, ¿cómo va a decir que le creo a Dios? No, debemos apartarnos, debemos seguir a la palabra de Dios, que si a veces dice no, pero es que yo de un momento a otro no puedo cambiar, pero es que para Dios no hay nada imposible, Dios lo cambia, lo transforma. Y es invitarlo, hermanos, no importa las necesidades, las dificultades, pero si le creemos, acerquémonos a Él, y Dios tiene ese camino. Amén. Dios les bendiga, hermano, en esta noche. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios. Invito al hermano Pastor Juan Carlos. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. ¿Cuántos se han gustado hoy con la palabra? Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones, pero dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué bueno es el Señor. Qué bueno, mire, acá hay bastante material. Acá hay bastante personas que están dispuestas para predicar, para compartir la palabra. ¿Amén? Amén. También cuando nos gozamos ahorita con Ruth, una niña de ¿cuántos años? ¿Cuántos? 10 años, mire, predicando acá, dirigiendo. Qué bueno es el Señor. Estamos orando mucho, mi hermano. Mire, hay un señor, me llamó como hace 2 días de noche, incluso ya estamos como a las 11:30, ya estamos dormidos. Me llamó como a las 11:30, él está por allá en Villavicencio, por allá en Vista Hermosa. Me dijo que allá en una vereda, me dijo el nombre, una niña así como de 14 años y varios muchachos de un colegio, no sé si haciendo tabla Ouija o qué actividad estaban haciendo. La cuestión fue que tuvieron una situación de un ataque demoníaco. Como allá no conocen de eso, entonces lo llevaron para un centro de salud. Allá tuvieron la niña, pero se empeoró, entonces nos llamó a esa hora, oramos hacia distancia y vino el contraataque. Esa noche dice mi esposa que sintió que abrió una puerta, que un hombre fuerte, que tal cosa, tomó que aprender. Bueno, ayer ya me llamó el Señor que ya estaban mejor. También me llamó por la noche, pero entonces también una situación ahí, o sea, estemos orando. Amén. Gracias a Dios la niña ya hizo la oración de fe, se convirtió al Señor. Pero entonces tenemos mucho cuidado con nuestros niños, ¿cierto? Amén. Ya sabemos que la situación es adversa, difícil. 2 niños se han suicidado esta semana. Cuidemos mucho los niños. Cuidemos mucho los niños porque estamos en un tiempo complicado. Amén. Qué bueno es el Señor. Vamos a orar para salir despedidos, más no en su presencia. Amén. Les informamos, el sábado va a haber una actividad para los niños, para que van a haber enseñanza, unas clases para... por acá va a mi esposa, que es la que conoce más el tema. Que Dios los bendiga, mis hermanos.